Gracias, presidente. Hay unos argumentos que ha esgrimido los creadores del Acuerdo de Escazú para que el Perú firme este acuerdo, ¿no? Y nosotros hemos revisado y hemos detectado 5 argumentos. Uno de ellos es el derecho de las personas a un ambiente sano. El segundo es tener acceso a la información sobre el estado ambiental y los proyectos en particular que puedan afectar el ambiente. El tercero es ser consultados y participar de estos procesos. Cuarto, el acceso a la justicia ambiental. Y el quinto motivo es proteger a las personas y grupos que defienden el medio ambiente, ¿no? Sin embargo, en el marco legal peruano ya tenemos todos esos 5 puntos desarrollados, y aquí tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, en la Constitución Política del Perú, en el artículo 2, inciso 22, se otorga el derecho a un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. Esto cubre el punto 1, el motivo 1. El motivo 2, que es acceso a la información, también lo cubre la Constitución Política del Perú, el artículo 2, inciso 5, en donde se otorga el derecho de acceso a la información pública. Respecto al tercer punto de consulta y participación, el artículo 2 de la Constitución, incisos 17, 19 y 20, otorga el derecho a la participación, a la identidad y a formular peticiones, ¿no? Y respecto a los 2 últimos puntos, el cuarto de acceso a la justicia y el quinto de protección de las personas, la Constitución también es clara al respecto, ya que en sus artículos 2, inciso 2, otorga el derecho de igualdad ante la ley, y en el artículo 139, inciso 3, otorga el derecho a la tutela jurisdiccional. Como vemos, esos 5 motivos por el cual se está pidiendo que el Perú firme este tratado o ratifique este tratado ya están cubiertos por nuestra Constitución. Es más, se ha desarrollado cada uno de estos puntos respecto al tema ambiental, ¿no? Por ejemplo, acá pongo solo algunos ejemplos. El punto 2, el motivo 2 de acceso a la información está cubierto, por ejemplo, por la ley 27806, la ley de transparencia y acceso a la información pública. Respecto al punto 3 de consulta y participación, está cubierto, por ejemplo, por la ley del derecho a la consulta previa, que proviene del convenio 169 de la OIT. Y el acceso a la justicia y la protección de las personas, ¿no? U organizaciones que cuidan el medio ambiente, que buscan cuidar el medio ambiente. Acá tenemos otro ejemplo, que es la resolución ministerial 159-2019 del Ministerio de Justicia, respecto al protocolo de los defensores de los derechos humanos. Respecto al punto 1, de derecho a un ambiente sano, también tenemos un desarrollo particular. Las leyes transversales del ambiente, que es la 28611, la Ley General del Ambiente, la 28245, que es la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, y la Ley 27446, que es la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿no? Y además, en el caso del sector que representamos, que es el sector agro, hay también una importante desarrollo de regulación sectorial, como el DS 019-2012 del Ministerio de Agricultura, que es el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario, o el DS 018-2012, de también el Ministerio de Agricultura, sobre el Reglamento de Participación Ciudadana para la Evaluación, Aprobación y Seguimiento de Instrumentos de Gestión Ambiental del Sector Agrario. También tenemos el Decreto Supremo 019-2009 del MINAM, del Ministerio del Ambiente, que trata sobre el reglamento de la Ley 27446, que es la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Y finalmente, el Decreto Supremo 002-2019 del Ministerio del Ambiente, sobre reglamentos sobre transparencia, acceso a la información pública, ambiental y participación y consulta. Como vemos, en el ordenamiento jurídico peruano existe todo no solamente desde la Constitución, sino todo el desarrollo jurídico que ya cubre esos 5 aspectos por los cuales se creó este Acuerdo de Escazú.
Es más, esto ya tiene instituciones públicas responsables. Por ejemplo, en la parte administrativa, en el caso del sector agro, que digamos es un ejemplo de lo que ya existe en el Perú, tenemos al Ministerio de Agricultura, la OEFA, que es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, la Autoridad Nacional del Agua, el SENASA, que es la autoridad sanitaria, y el SENACE. Y también en el ámbito jurisdiccional tenemos el Ministerio de Justicia, que acá pongo un ejemplo sobre un juzgado especializado en materia ambiental, de Madre de Dios, por ejemplo, ¿no? O en el caso del propio Ministerio Público, que ya va por el 5º Congreso Nacional de las Fiscalías Especializadas en materia ambiental en el Perú. O sea, para nosotros, para nuestro país, esto no es un tema nuevo. Esto es un tema que ha seguido la tendencia internacional del debido cuidado medioambiental y lo tenemos tan desarrollado que ya existe en la propia Constitución y existe el desarrollo de toda la normativa en todos los sectores. Adicionalmente a esto, en la agricultura moderna, el sector agro tiene una autorregulación y se adhiere a una serie de certificaciones internacionales. Por ejemplo, el Global Gap, que son buenas prácticas de manufactura y producción, en donde es muy exigente el cumplimiento de la normativa local e internacional respecto al medio ambiente, o las alianzas como el Water Stewardship, o la ETESCO, o los ISO. ¿No? Hay una serie de certificaciones internacionales en donde la pequeña empresa, mediana o gran empresa de la cadena productiva moderna y de comercialización del agro, cuando quiere exportar o vender a algún país, tiene que adecuarse porque los mercados y los países te exigen y son muy rigurosos con el medio ambiente. Y esto lo hacen de manera propia, autorregulándose. No hay una ley que te obligue a seguir estas certificaciones. Ahora bien, ¿cuáles son los problemas estructurales del Acuerdo de Escazú por el cual nuestra opinión es que el país no lo tiene que ratificar, el Congreso no lo tiene que ratificar? Hay 3 principales, ¿no? El primero de ellos es que se atenta contra la soberanía nacional, ¿no? Y hay que leer el acuerdo en su conjunto. Y no solamente eso, sino que existen cláusulas muy peligrosas para el país. Acá ponemos un ejemplo. Por ejemplo, el artículo 2 del acuerdo, el inciso B y D, que habla sobre la pérdida del carácter público del ordenamiento institucional peruano al cederlo a organizaciones privadas, nacionales y extranjeras. El punto B dice que se debe entender por autoridad competente, y veamos el subrayado, entre ellos a las organizaciones privadas en la medida en que reciban fondos o beneficios públicos, directa o indirectamente. Otro punto, que es el inciso D, habla por público, se debe entender una o varias personas físicas o jurídicas. Perdón, creo que se perdió, no. Bueno, por público se debe entender. Señor, Sí. señor Gabriel, no lo está compartiendo, o sea, está el PPT, pero no lo está compartiendo conforme a su exposición. Voy a volver a entrar, presidente. Discúlpeme. Señor presidente, Jorge Calvo, nuestro técnico, lo va a pasar mejor, A ver, para que por el señor favor. Amaro lo haga la exposición y Jorge Calvo, que es nuestro técnico, lo va a ir acompañando con el PPT. Muchas Muchas gracias. gracias. Independientemente de la presentación, se ha distribuido a los señores congresistas el PPT, ¿no? Señor presidente, ha sido enviado al WhatsApp grupal de la comisión. ¿En qué Muchas página se ha gracias. quedado, señor Amaro, por favor, para que le haga seguimiento? A ver, estábamos en el primer punto de los problemas estructurales. Perfecto. Después del marco legal peruano. Siguiente, por favor.
Presidente, si desea puedo volver a repetir porque parece que no se vio la presentación. Como usted guste, señor Amaro, la exposición es a su Ya. libre albedrío. Ya, muchas gracias. Si podrían poner en la primera lámina, por favor, un poco para pasar un poco rápido y que puedan ver la presentación. Ahí, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, mencionaba de que habían 5 motivos por los cuales la CEPAL quiere que el Perú firme el acuerdo y ratifique el acuerdo de Escazú. El primero de ellos es el derecho de las personas a un ambiente sano. El segundo, tener acceso a la información sobre el estado del medio ambiente y de un proyecto en particular. El tercero, ser consultados y participar. Cuarto motivo es el acceso a la justicia ambiental. Quinto motivo, proteger a las personas y grupos que defienden el medio ambiente. Sin embargo, siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Podrían poner la siguiente lámina, por favor? Ahí, muchas gracias. Sin embargo, en el Perú ya tenemos todo el desarrollo respecto al medio ambiente que parte desde la Constitución. Y ahí un poco establezco la relación entre artículos de la Constitución y cada uno de los motivos por el cual quieren que firmemos y ratifiquemos el Acuerdo de Escazú, ¿no? Respecto al primero, está el artículo 2, inciso 22, ¿no?, de la Constitución, que otorga el derecho a un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. Respecto al segundo motivo de acceso a la información, ya se cuenta con el derecho de acceso a la información pública en el artículo 2, inciso 5 de la Constitución. Respecto al motivo de consulta y participación, ya tenemos el artículo 2, incisos 17, 19 y 20, que se refieren al derecho a la participación, a la identidad y a formular peticiones. Y respecto a los dos últimos motivos, sobre el acceso a la justicia y proteger a las personas, tenemos el artículo 2, inciso 2, sobre el derecho de igualdad ante la ley, y el artículo 139, inciso 3, respecto al derecho a la tutela jurisdiccional. Ahora, no solamente lo tenemos consagrado en la Constitución como derechos de las personas, sino que también tenemos todo un desarrollo normativo a través de diversas leyes y reglamentos. Por ejemplo, respecto al motivo 2 de acceso a la información, tenemos la ley 27806, que es la ley de transparencia y acceso a la información pública, ¿no?, que se desarrolla a través del Decreto Supremo 021-2019 del Ministerio de Justicia. Respecto a la consulta y participación, que es el motivo 3, tenemos la ley 29785, que es la ley de derecho a la consulta previa, que versa sobre el convenio 169 de la OIT. Y respecto al acceso a la justicia y a proteger a las personas, que son los motivos 4 y 5, tenemos, por ejemplo, la resolución ministerial 159-2019 del Ministerio de Justicia, que versa sobre el protocolo de los defensores de los derechos humanos. Siguiente, por favor. Respecto al motivo 1, que es derecho a un ambiente sano, ya tenemos toda una ley, varias leyes referidas a este punto. Por ejemplo, la 28611, que es la Ley General del Ambiente, la 28245, que es la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, y la Ley 27446, que es la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿no? Y
Además, en el sector agro, que es el que representamos, existe también una normativa particular. Por ejemplo, el Decreto Supremo 019-2012 del Ministerio de Agricultura sobre el Reglamento de Gestión Ambiental, el Decreto Supremo 018-2012 del Ministerio de Agricultura, que es el Reglamento de Participación Ciudadana para la evaluación, aprobación y seguimiento de instrumentos de gestión ambiental, el Decreto Supremo 019-2009 del Ministerio del Ambiente sobre la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y el Decreto Supremo 002-2019 del Ministerio del Ambiente, que es el reglamento sobre la transparencia, acceso a la información pública, ambiental y participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales. Además de tener todo el desarrollo de las leyes en base a nuestra Constitución, que cubren los 5 motivos por el cual se creó este Acuerdo de Escazú, el Perú cuenta con instituciones que tienen la obligación de regular, supervisar y fiscalizar los temas ambientales en el sector agro. En el caso del agro, el Ministerio de Agricultura, la propia OEFA, la Autoridad Nacional del Agua, la Autoridad Sanitaria, el SENASA y el SENACE. Pero también en el ámbito jurisdiccional tenemos, por ejemplo, aquí puesto un ejemplo del Ministerio del Poder Judicial, sobre el Juzgado Especializado en Materia Ambiental en Madre de Dios. Además, en el Ministerio Público ya están en el 5º Congreso Nacional de Fiscales Especializados en Materia Ambiental del Perú y el 1er Congreso Internacional sobre Delitos Ambientales. O sea, no necesitamos el Acuerdo de Escazú para la protección del medio ambiente, ya lo tenemos todo desarrollado y lo que tenemos que hacer es fortalecer las diversas instituciones que tenemos en el país. Siguiente, por favor. Además, comentaba que, además de la normativa, las empresas que atienden mercados internacionales y forman parte del desarrollo moderno de la agricultura, se autorregulan a través de una serie de certificaciones internacionales, como el Global Gap, por ejemplo, de buenas prácticas de producción y manufactura, o forman parte de alianzas internacionales sobre el agua, o tienen implementado los ISO 22000, 14001 u otras certificaciones internacionales, que no son obligación de la normativa, lo hacen como una manera de autorregularse y estar acorde a las mejores prácticas del mundo. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, por favor. Ya. Pero existen 3 problemas estructurales por los cuales no debemos firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú. El primero de ellos es que atenta contra la soberanía nacional. Nosotros hemos puesto algunos ejemplos, ¿ya? Pero hay que leer todo el acuerdo de manera integral y ver la letra chica, porque aparentemente es un buen acuerdo, pero sin embargo complica la soberanía nacional. Por ejemplo, hemos puesto el artículo 2, inciso B y D, sobre la pérdida del carácter público del ordenamiento institucional peruano al cederlo a organizaciones privadas, nacionales y extranjeras. Por ejemplo, el inciso B explica que es autoridad competente y dentro de esa explicación incluye a las organizaciones privadas en la medida en que reciban fondos o beneficios públicos directa o indirectamente. Otro inciso, el D, habla de que se debe entender por público a una o varias personas físicas o jurídicas y a las asociaciones, organizaciones o grupos constituidos por estas personas. O sea, además de la institucionalidad pública, que es la que ejerce los reglamentos, las leyes, y tiene a su cargo todo el ordenamiento constitucional y jurídico, estaríamos nosotros vulnerando esas facultades y cediéndoselas a terceros. El artículo 66 de la Constitución es muy claro. Los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización
y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real sujeto a dicha norma legal. Además de ello, estaríamos cediendo todas estas facultades a organizaciones privadas con intereses y además las controversias a las cortes internacionales. Es por ello que este acuerdo de Escazú, en este primer problema estructural, atenta contra la soberanía nacional, debido a que estamos cediendo a esas instituciones decisiones institucionales públicas en causas medioambientales que solo competen a las autoridades peruanas. Siguiente, por favor. El segundo problema estructural es que se paralizarían las inversiones. Por ejemplo, en el artículo 107 del Acuerdo de Escazú, habla sobre la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales. En el inciso 2 dice, en los procesos de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativos a proyectos y actividades, así como en otros procesos de autorizaciones. En el punto 3, dicho acuerdo dice lo siguiente: cada parte promoverá la participación del público en procesos de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones distintos a los mencionados en el párrafo 2. Y agrega, tales como el ordenamiento del territorio y la elaboración de políticas, estrategias, planes, programas, normas y reglamentos. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Significa que vamos a perder no solamente soberanía sobre lo que hagamos o no en nuestro territorio y la institucionalidad que tenemos a través de las instituciones públicas y la normativa peruana, sino que estaríamos perdiendo la seguridad jurídica y la predictibilidad para cualquier inversión, tanto pequeña, mediana o grande, que se asiente con capitales nacionales en el Perú o extranjeros en cualquier parte del territorio, puede ser en el mar, en la costa o en la selva peruana. El tercer problema estructural que tenemos es que vulnera el derecho a la propiedad privada. El Acuerdo de Escazú, por ejemplo, en el artículo 6, numeral 12, habla sobre la generación y divulgación de información ambiental y precisa el acceso a la información ambiental que esté en manos de entidades privadas, en particular la relativa a sus operaciones y los posibles riesgos. La Constitución Política del Perú, en el artículo 2, inciso 6 y artículo 59, otorga el derecho a la propiedad privada y la confidencialidad. También lo estaríamos perdiendo ante privados con intereses u otros países. Siguiente, por favor. Siguiente. Quería poner esta lámina para que nos podamos dar cuenta del impacto de lo que sería el Acuerdo de Escazú para la agricultura peruana. En la agricultura peruana se desarrolla en todas las regiones, no solo en la selva, en la sierra y en la costa. Todas las regiones peruanas son productivas. Tenemos un país bendito. Hemos encontrado una ruta de formalización del agro, de integración a cadenas modernas, de desarrollo productivo y de comercialización. Tenemos un país integrado al mundo que valora nuestra agricultura, así como valora nuestra gastronomía. Tenemos un valor en 2.2 millones de productores agrarios que forman parte de diversas cadenas que están en todas las regiones del país, con inversiones desde la muy pequeña, menores a 5 hectáreas, hasta muy grandes, con capitales de pequeños agricultores y de asociaciones y cooperativas y de empresas. Y alrededor de la agricultura peruana están por lo menos poco más de 4 millones que conforman la PEA agrícola. Estas personas pueden verse vulneradas en su derecho a inversiones pequeñas por cualquier interés particular y en el marco del Acuerdo de Escazú. Cualquier parte del proceso de su pequeña, mediana o gran inversión puede ser paralizada
por lo que he mencionado y los ejemplos que he dado en las filminas anteriores. La Constitución es muy clara en el artículo 66, ¿no? Que todos los recursos naturales renovables son patrimonio de la nación y el Estado es soberano. No lo perdamos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente para ir a las conclusiones, por favor. Sí, es el sistema que está muy lento. Ah. Siguiente, por favor. Sí, siguiente. Hay una lámina de conclusiones. Ahí está. Esa, por favor. Ya. Como conclusión, anterior, por favor. El Perú, la anterior, por favor. Ahí, gracias. El Perú no debe ratificar este acuerdo. No, bueno. Creo que está un poco lento. Sí, continúe, sí, todos tienen el PPT, continúe, Ya, muchas gracias, presidente. Ahí está. Hay tres, por esos tres problemas estructurales, el Perú no debería ratificar este acuerdo. Primero, el acuerdo de Escazú atenta contra la soberanía nacional. No solamente en la parte administrativa, sino también en la parte jurisdiccional. Segundo, el acuerdo de Escazú permitiría que bajo supuesto incumplimiento ambiental se puedan paralizar muchos proyectos de inversión en diversos sectores económicos y en todas las regiones del país. Y el tercer punto es que este acuerdo de Escazú vulnera la propiedad privada sobre información confidencial. Además, que como ya se mencionó, el acuerdo de Escazú no permite ningún tipo de reserva, ¿no? Es por ello que creemos que, como haga este acuerdo no justificado. Salte de todo. Su audio, por favor, señores congresistas, para que pueda escucharse al expositor. Continúe. Muchas gracias, presidente. Es todo lo que tenía que decir, presidente. Estoy a disposición para cualquier pregunta que tenga bien hacerme. Muchas gracias, señor Gabriel Amaro.